Bueno, estamos en directo, nuevamente. Una disculpa pues por las molestias, los inconvenientes que he tenido ahora también por mi conectividad. Shabbat Shalom a todos. Nuevamente, Shabbat Shalom. Un abrazo muy grande. Pues vamos a darle inicio a esta hermosa Haftará, porque tiene mucho que darnos esta Haftará. Amén. Vamos a volver rápidamente a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso para comprender esta porción de la escritura que vamos a leer el día de hoy. Está ubicado en Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 1 al 19. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso, eso yo se los voy a ir diciendo. Como vemos, este compendio de capítulos que contiene las últimas profecías sobre el juicio que se aproximaba sobre la nación de Israel, este compendio son a partir del capítulo 20 al capítulo 24. ¿Vale? Al principio los mensajes de Ezequiel fueron dirigidos a las dos primeras delegaciones que habían sido llevadas al cautiverio. Ellos estaban aferrando a la creencia de que Dios nunca destruiría el templo. Este era su santuario y su gloria había estado allí. Entonces esas personas dijeron, no creo que Dios vaya a proferir juicio contra nosotros. Ellos creyeron que Dios no permitiría que Nabucodonosor los tocara. Los falsos profetas animaron a los cautivos en su incredulidad, haciéndoles pensar que no era necesario que ellos se volvieran a Dios. No era necesario que ellos se volvieran a Dios, decían ellos. Increíble, ¿no? Que lo abandonaran a la idolatría y otras malas costumbres. O sea, les estaban diciendo, no es necesario que ustedes vuelvan a Dios. No pasa nada porque ustedes sigan de idólatras. No pasa nada por seguir estas costumbres corrompidas que nosotros estamos diciéndoles. Imagínenselo, ¿eh? O sea, es increíble cómo ellos les están diciendo este tipo de palabras y ellos ni siquiera lo habían escuchado. Teniendo oídos no oían. Pero bueno, en el capítulo 20, Ezequiel había estado hablando clara y directamente sobre la situación de estas profecías finales. Él les comunicó una profecía sobre el Negev, la zona sur de Israel situada alrededor de Berseba. En esa profecía Dios dijo, yo enciendo en ti un fuego, o sea, literal, ¿no? Dios le enciende un fuego, o sea, que se iba a haber un incendio, que se iba a incendiar. Los turistas al día de hoy que visitan esa zona del Negev, ellos pueden comprobar que es un verdadero desierto, que está desolado, que no hay nada. No tiene vegetación de ningún tamaño cuando allí solía crecer un bosque impresionante, abundante. Pero Dios lo juzgó y lo destruyó completamente. Ahí vemos el primer juicio dictado de esas regiones de Jerusalén. Después, en el capítulo 21, se encuentra la notable profecía de que no habrá nadie que se siente en el trono de David hasta que el Mashiach venga, hasta que Cristo venga. De esto estaba hablando el ángel cuando le dijo a aquel entonces Virgen María, el Señor Dios le dará el trono de David, a nuestro Mashiach. Así que cuando vino Mashiach, nosotros podemos recordar al profeta Ezequiel para enriquecer nuestra comprensión de este tema. Así que los antecedentes que los profetas nos dejaron el día de hoy son muy necesarios para que nosotros podamos comprender toda la riqueza de lo que vamos a hablar el día de hoy. Leemos ahora el capítulo 22 que nos presenta un análisis sobre las abominaciones de Jerusalén. Es lamentable. Ezequiel capítulo 22 versículo 1 y dice así: Entonces recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables. Cuando el Señor le hablaba a Ezequiel y le decía que anunciara públicamente, cuando el Señor le decía expone ante el pueblo, muchas veces Ezequiel de hecho es considerado uno de los profetas que no tienen ese afecto sentimental, como por ejemplo Jeremías. El profeta Ezequiel era una persona firme. De hecho, su simiente y él proviene de un sacerdocio. Y en el sacerdocio, recuerden que son personas cabales, ¿no? Aquella persona que está ofreciendo sacerdocio es una persona cabal, es una persona
íntegra, es una persona que tiene que estar en una postura de seriedad. O sea, no me hablo de seriedad de súper serio, no, sino de una postura que no tiene que haber sentimientos de por medio, sino tiene que él estar ofreciendo y obedeciendo a la voluntad de Hashem a cada momento. De ahí se deriva el profeta Ezequiel. Por lo tanto, cuando el Señor le decía que expresara públicamente, le decía, oye, que se haga notar, ¿no? Que se haga notar lo que yo estoy sintiendo por medio de ti. Por lo tanto, muchas veces Ezequiel, como hemos leído en capítulos anteriores, pues dice que demudaba su rostro, hablaba así como con quejidos, decía, ¡ah! ¡Ay! Y la gente le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, hombre de Dios, no? Y entonces Ezequiel ahí les hablaba y les decía, es que esto es lo que me manda el Señor. De esta manera, como me estoy doliendo, así también está haciendo, o sea, se está doliendo el Señor. ¿Sí me explico? Entrando en ese contexto para que nosotros entendamos lo que vamos a leer, porque es muy grave y es muy fuerte lo que nosotros vamos a recibir el día de hoy, a comprender esta palabra, ¿no? Y dice así, en Ezequiel 23:36, voy a ocupar diferentes versiones, porque como me conocen me gusta tomar de todos los lados para que podamos llegar a un mismo destino, ¿no? A una comprensión lo más fácil que se pueda. Dice así, el Señor me dijo, hijo de hombre, debes acusar a Aholá y a Aholibá de todos sus pecados detestables. Ahora, ¿quién es Aholá y Aholibá? Pues Aholá y Aholibá son dos nombres alegóricos femeninos dados a los dos reinos de los judíos. Aholá es el nombre aplicado a Samaria, el reino del norte. Y Aholibá, dice, es el reino del sur, que significa en ella puse mi tabernáculo, y se aplicará a Judá. Esta es la parábola de las dos hermanas famosas de Ezequiel. No, o sea, no hermanas de Ezequiel, sino de las parábolas de las dos hermanas que habla el profeta Ezequiel. Obviamente, este juicio se había proferido contra ellos, ¿por qué? Porque ellos se habían corrompido completamente y rebelado contra Hashem. En Ezequiel 24:6 de la NTV dice así, ahora bien, esto dice el Señor soberano, ¿qué aflicción le espera a Jerusalén, ciudad de asesinos? Ella es una olla de cocina cuya corrupción no puede limpiarse. Saca los trozos de carne al azar, porque ningún pedazo es mejor que otro. Es lo que estábamos viendo en la parashá de la mañana, ¿no? Que ya ni siquiera hacían distinción de la comida, distinción de los sacrificios que ponían para ofrecerle al Señor. O sea, ellos ya estaban completamente nublados, su visión, su entendimiento. Y entonces sacaban los pedazos de olla al azar, los famosos la carne kasher, ¿no? La carne que el Señor había delimitado para él. Y dice así, imaginemos esto donde los israelitas estaban completamente asimilados con todo lo que Hashem abomina, con todo lo que Hashem abomina, ya que ni siquiera observan lo que comían al respecto. Respecto a la carne, dado que ellos comían carne al azar, dice, tanto lo que Hashem ordenaba que no se comiera como lo que sí. Hagamos una pausa para observar un momento nuestra vida. ¿Le estamos rindiendo realmente honor a Elohim? ¿Nos estamos esforzando para tener a nuestro Señor complacido con nuestra vida? ¿Estamos observando su palabra, su Torah detenidamente? ¿Lo estamos llevando a la práctica en nuestro diario vivir? Observemos, ¿no? Detengámonos, pensemos, hagamos una retrospectiva, una introspectiva de nosotros. ¿Realmente le estoy ofreciendo lo que el Señor demanda que yo le ofrezca? El verso 3 dice, y dale este mensaje de parte del Señor soberano. Ciudad de asesinos, condenada, maldita, ciudad de ídolos, inmunda y repugnante. Es muy interesante cómo en esta porción que estamos leyendo, Hashem hace mención de los delitos de muerte, acentuando todos y cada uno mientras nosotros los vamos leyendo. Es increíble cómo el Señor había soportado tanto desde que la primera persona se rebeló contra Hashem hasta que toda la nación entera se rebeló.
toda la nación entera se asimiló y empezaron a cometer todos y cada uno de los delitos de muerte. Empezaron a pecar, empezaron a contaminarse, empezaron a inquirir en iniquidad, a vivir sin ese temor reverente al Señor. Y es increíble la paciencia que el Señor demuestra allí, todavía. ¿Por qué? Porque estamos viendo que les habla por medio del profeta Ezequiel. Acuérdense que el Señor, antes de proferir un juicio, Él habla, Él avisa, Él anuncia arrepentimiento, lo mismo que venía anunciando Juan el Bautista. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio antes de que llegara el juicio. Antes de que llegara el juicio, no me refiero a cuando vino Mashiach. ¿Por qué? Porque dice la Escritura de que los que no han creído en Él ya han sido condenados por sí mismos, han sido enjuiciados por sí mismos. Shabbat Shalom, que aquí estamos, eso es, gracias a Hashem. Estamos el día de hoy aquí, con esa disposición de corazón. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Y vamos a continuar. Fíjense, nosotros esta semana empezamos con un discipulado que es pequeño, que habla acerca de los delitos de muerte, ¿no? Empezamos el día miércoles. Y es increíble cómo el Señor, a lo largo del miércoles, cuando empezó Shabbat, que fue ayer, seguimos con el primero de los delitos. Luego el día de hoy, en lo que es la Parashat, que cuando la Parashat completa habla también acerca de eso. Y el día de hoy en la Haftará, y vamos a seguir hablando de ellos el próximo miércoles y el próximo viernes, que termina esta sección de los delitos de muerte. Entonces yo estaba hablando con Víctor y le decía, oye, es increíble el hincapié que el Señor está haciendo para que nosotros pudiéramos entender la magnitud de lo que se trata esto. ¿Sí me explico? Que si nosotros estamos inquiriendo en este tipo de delitos, en este tipo de pecados, nos apartemos completamente. Porque si su mismo pueblo, el mismo, vamos a hacer un pinchito aquí porque voy a repetir esto más adelante, vieron con sus propios ojos las señales del Dios viviente cuando lo sacó de Misraim, de Egipto, ellos se asimilaron, se olvidaron y abandonaron completamente a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Que creemos y no vemos, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? Vamos a continuar. Vamos a poner el pinchito, ¿no? Ese famoso pinchito que ya se ha vuelto nuestra herramienta de trabajo. Dice así: es increíble que podamos entender la magnitud del problema que es inquirir en ellos. Que claramente esto que vemos cómo nos lleva a morir, como estamos viendo que pasó con Jerusalén. Y aquí yo pongo, cuidado. Cuidado. El número 4, el versículo 4 dice: eres culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que hiciste. Ha llegado el día de tu destrucción. Has llegado al fin de tus días. O sea, tú solito. Yo recuerdo cuando mi madre me decía, es que yo no te castigo. Tú solito te pones el castigo, ¿no? Tú solito eres. Y aquí el Señor les está diciendo, has llegado al final de tus días. Por mérito propio, ¿no? Eso tú te lo ganaste. Es increíble. Te convertiré en objeto de burla en todos los países. La NTV dice así en Ezequiel 20:30. Por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? Fíjate, ¿eh? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? ¿Se acuerdan lo que vimos en el Parashá en la mañana? El 31 dice, pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, ¿se acuerdan que anteriormente hablamos a qué Dios o a qué aberración se le sacrificaban niños al fuego? A Moloch. ¿Recuerdan eso? Te contaminas con ídolos hasta el día de hoy, dice el Señor. ¿Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje? O sea, ¿yo debería de permitirles eso a ustedes? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Uf, Señor. Segundo libro de Reyes, 21:16. De esta misma versión NTV dice, Manasés, para que nosotros entendamos cómo inició esto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente, de un extremo a otro. ¿Recuerdan hacia dónde fue el primer juicio? Hacia la zona del norte y a la zona sur. Tanto a un pueblo como a otro, dice. Fíjate esto, Esto fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo delante de los ojos del Señor.
Estamos viendo quién, ¿no? ¿Qué tribu empezó a hacer este tipo de derramamiento de sangre inocente? Cómo se introdujo el pecado en ese momento en el pueblo, cómo se empezaron a corromper. Porque, hombres, si esta tribu, que son hombres de Dios, lo están haciendo, pues yo creo que es válido, ¿no? Por eso es muy importante, hermanos, que el día de hoy, no todo lo que llamemos que es del Señor es del Señor. Refiriéndome a doctrinas, refiriéndose a costumbres, refiriéndose a temas de debate, refiriéndose a ritos, refiriéndose a cosas que nosotros podamos creer con nuestro pensamiento, con nuestra propia perspectiva, que es del Señor. No todo es del Señor. Cuán importante es que todo lo que nosotros vayamos escuchando como esto, como todo lo que nosotros hemos ido hablando a lo largo de este tiempo, sea examinado a la luz de la Escritura para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Cuán importante es que nosotros tengamos esta obligación como creyentes, que sea nuestro deber ser, que todo lo podemos poner como filtro la Escritura del Señor. ¿Vale? Seguimos. El versículo 5 de nuestro texto base dice: ciudad infame y llena de confusión, de ti se burlarán los pueblos lejanos y cercanos. Ezequiel 5:14 dice así: así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas y de todos los que pasen por allí. El verso 7 de la versión de las Américas dice: tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Estamos viendo, ¿no?, que el Señor, lo que hablamos también en la mañana, que el que quiera ser el mayor tendrá que servir al menor. Y de lo que se trata realmente liderar un pueblo, una congregación, primeramente tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con ponerte tú al mismo nivel de la persona, para que puedas entenderlo, porque aunque el Señor te ha dado una responsabilidad, tú no puedes ponerte en este nivel, hablando no quizá moralmente o éticamente, no, sino que el Señor se hizo de este nivel, por así decirlo, en su esplendor y todo su poder, lo que es el Abba, se redujo a siervo, para que nosotros pudiéramos ver que hay salvación en Él. Y Él mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Cuán importante es que nosotros entendamos esto, porque ¿qué es lo que estaba pasando con esta nación? Abusaba de su poder y asesinaban a cuantos podían. Vamos a ver más adelante a qué se debe esto. Versículo 7. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. Los extranjeros refugiados están obligados a pagar por protección. ¿Les suena parecido? ¿Países? Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y maltratos. Aquí vemos claramente cómo quebrantaron completamente la ley del Señor, sus mandatos, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Si viene alguien, un forastero, delante de ti, no le echarás, dice el Señor, ¿no? Le permitirás convivir contigo si su intención es convertirse a Él. ¿Sí me explico? El buen samaritano. Es increíble. Entonces, podemos observar aquí que el pueblo dejó de observar sus mandatos completamente y se volvieron personas caídas y abominables. Hermanos, tengamos mucho cuidado de nosotros no caer. Tengamos mucho cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12 dice así: así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Proverbios 16:18 dice: antes de la caída viene el orgullo y la altivez. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Recuerdan esto? Esto tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en el juicio. Antes de que el Señor profiriera juicio, tuvo que haber esto. Tuvo que haber orgullo, tuvo que haber altivez, tuvo que haber autosuficiencia, tuvo que haber: yo soy el que manda aquí porque yo soy el jefe de este pueblo, yo soy el jefe de esta tribu, entonces yo voy a hacer, porque soy el jefe, lo que yo quiera. Mi voluntad por encima de la de Dios. Idolatría pura y dura. ¿Vale? Recordemos que los israelitas, ¿se acuerdan del pinchito este que les dije, no? Vamos a quitarlo para ocuparlo en otro momento. Vamos a ponerlo aquí.
Dice, recordemos que los israelitas vieron los prodigios y milagros con sus propios ojos que Hashem hizo delante de ellos. El mar dividido en dos, la columna de fuego, la nube de humo, el maná del cielo, la salvación, ¿no? Cuando los picó los escorpiones, cuando vieron a la serpiente. Puedo decir muchísimos más. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos tenían palabra fresca de Hashem en aquel día, como nosotros la tenemos el día de hoy. El día de hoy nosotros no podemos decir, no es de una persona creyente, verdadera, que diga, es que ellos tenían al Señor que les hablaba por medio de Moisés, por medio de sus profetas. Ahora nosotros tenemos todo el compendio de su palabra lista. Tenemos las cartas paulinas, tenemos las epístolas, tenemos el evangelio, ¿no? De estos 4 evangelios que apuntan a Mashiach, es la obra redentora de Mashiach. Tenemos todo. Nosotros tenemos aún muchísimas más herramientas. Tenemos libros, tenemos diccionarios, tenemos maestros que nos enseñan acerca de esto. Entonces la palabra de Dios es vigente el día de hoy para que nosotros escuchemos. Shema Israel, escucha, para que no pase lo que diga, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. De ninguna manera, la vida del creyente es una vida de sus sentidos ejercitados. Estábamos hablando hace rato en una reunión que nosotros como creyentes tenemos que ejercitar nuestros sentidos por medio de la lectura de la palabra y la aplicación de la misma. No estamos exentos y no debemos dejar de hacerlo. ¿Amén? Recordemos entonces lo que los israelitas pasaron y lo que nosotros estamos pasando al día de hoy. Cada día debemos observarnos si realmente nosotros estamos dando testimonio de la fidelidad de Dios en nuestro diario vivir. Repito, cada día nosotros debemos de observarnos para ver si estamos realmente dando ese fruto del que dijo el Señor, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Cada día nosotros debemos de observarnos para ver si estamos dando ese fruto que Dios quiere y necesita que nosotros demos. Bueno, no es que necesite, sino que demanda que nosotros demos. Segundo de Corintios dice así, 13:15. Examinaos a vosotros mismos si estamos en Mashiach. Si es que realmente estamos en Mashiach, probaos vosotros mismos. ¿O no conocéis que Mashiach está en vosotros? A menos que no paséis la prueba. Qué tremendo, ¿no? Qué contundente es Pablo. Dios mío. Debemos de ver, debemos de asimilar estas palabras. ¿Realmente estoy en Cristo? ¿Cuál es la evidencia? Ayer le decía a un amigo, ¿cuál es la evidencia de mi salvación? ¿Por qué digo yo que amo al Señor? ¿En qué me baso para yo decir estoy en Cristo? ¿En qué me baso al yo decir amo al Señor? ¿En qué me baso? ¿Cuál es la evidencia de tu salvación? Lo que el Señor ha dicho desde el principio, lo estábamos viendo hace rato también en Levítico 17. Yo te mando que andes en mis leyes, en mis caminos. No te mando a que hagas otra cosa. No te mando a que derrames ofrendas a ídolos. No te mando a que te asimiles con el mundo. Te mando a que estés en los estatutos que yo he preparado para ti. En Levítico 17 lo podemos encontrar. En lo que hace el verdadero hombre, el verdadero Ish del Señor. Lo que hace un hombre de Dios conforme a su voluntad es estar aquí. Estábamos hablando también hace rato de yo pongo delante de ti la vida y la muerte. No es que el Señor nos ponga 2 caminos, es que el Señor nos está diciendo yo pongo delante de ti la vida, que son mis preceptos, mis ordenanzas, mi palabra constante, para que andes en ella, y si no andas en ella, morirás. Eso es lo que el Señor nos ha dicho, y es lo que estaba diciendo. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Vivir o morir? No es andar en un camino de muerte, es morir. Pero sí habla de andar en un camino de vida, hacia la vida eterna. El que persevere hasta el fin, será salvo. Es un camino de perfección, es un camino de santificación constante. Es un camino de gratitud.
por lo que Mashiach hizo por nosotros. Todas las cosas estas que les estoy diciendo, de esto se olvidaron el pueblo de Israel en ese momento. Es interesante y contundente la manera que Pablo habla sobre si están o no en Mashiach, que es evidente o no es evidente. Meditemos en esto, ¿no? El versículo 8 dice: desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Aquí Hashem sigue enumerando la cantidad de actos abominables y tristemente que se han olvidado de él, de acudir a su Moadim, a la cita que el Señor nos ha dado cada Shabbat, de acudir a él, de guardarlo, de celebrarle a él. Estas son las fiestas que nosotros debemos de celebrar cada Shabbat. Es un día de gozo, es un día de paz, es un día de nosotros podemos tener comunión con nuestros hermanos, es un día que nosotros podemos amar al Señor, además de los otros días. ¿Sí me explico? Se olvidaron. Es que el Señor es muy puntual, no soy yo. Lo dice aquí en su palabra. El Señor es el que está enumerando todos y cada una de las cosas que dejaron de hacer para asimilarse, para volverse a la idolatría, para volverse a la fornicación, para volverse sanguinarios. Recuerdan los delitos, ¿no? Idolatría, fornicación y cuestiones que tengan que ver con la sangre. Qué fuerte, ¿no? El 9 dice así, versículo 9 de nuestro texto base: hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas. Ezequiel 18:6. Esta es otra versión que es la traducción, lenguaje actual, dice: no se junta con los que van a los pequeños templos de las montañas, ni adora a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza. No sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. No tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella tiene su periodo de menstruación. ¿Qué quiere decir esto? Que había personas que no se estaban sujetando a esas costumbres. Había esa resistencia. Había ese remanente que no practicaba estas cosas abominables. ¿Y qué era lo que hacían? Dice el versículo 9. Acusan a personas inocentes, a personas que se siguen guardando para mí. Las acusan y las matan, los envían a la muerte, porque no son partícipes de su pecado, porque no quieren postrarse, así como Nabucodonosor, ¿no? Todo el que no se postraba delante de su estatua, moría. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? El mismo pueblo. Pero estamos claros de que una persona que conoce al Señor no puede practicar tales cosas. Por lo tanto, ellos no tenían esa experiencia con el Señor. Por eso el Señor les dice, ¿van a volver a hacer lo que habían hecho sus padres? Y nuevamente, haciendo este paralelismo con la Parashá, cuán importante es que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos para cumplir la voluntad de Dios. Y nuestros hijos le enseñen a sus hijos, si es que nosotros pues ya no estamos aquí con ellos, pero si no, yo a mis bisnietos y a mis tatranietos les enseñaré esto, porque esto es vida. Y aparte es un mandamiento que dice, le enseñarás estas cosas que yo te mando a los hijos de tus hijos, por la perpetuidad. Cuán importante es que nosotros vivamos un evangelio vivo. Vivamos la palabra de Dios viva y eficazmente, para no olvidarnos de Él, para no asimilarnos, para no inquirir en este tipo de abominaciones el día de hoy. Ellos morían por negarse a cometer esos actos aberrantes y los entregaban a muerte. El 10. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y tienen relaciones sexuales con las mujeres durante su periodo menstrual. Esto lo encontramos también en Levítico, la porción de la Parashá de hoy, 17 y 18. Vamos a darle duro a esto, que es importante. Dice así, Levítico 18:8. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Levítico 18:19. Nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. ¿Vale? Olvidándose completamente del mandamiento, lo hicieron. Olvidándose completamente de Dios, lo hicieron.
Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Esto que estaban haciendo, hermanos, iba en contra de la ley del Señor. Por eso mismo aquí se las pongo. Le pongo los pasajes, las porciones donde dice, para que nosotros entendamos que no era solamente porque se viera mal. Es malo porque el Señor había determinado desde el principio que esto no se debía hacer, y lo había determinado en su ley. Levítico 18:9. Ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y aun cuando haya crecido con otra familia, o sea, aunque sea tu media hermana o tu hermano de adopción, no te llegarás a él o a ella, porque así dice el Señor, y ya está. Levítico 18:15. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera. Levítico 18:20. Esto es la Biblia textual de la tercera edición. Dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote juntamente con ella. Igual, de la misma porción dice así, ellos son caballos lascivos, bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Qué increíble, ¿eh? Señor. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te llegarás a su mujer, o sea, de tu tía, pues ella es tu tía. Es increíble, ¿no? Cómo cometían esta clase de abominaciones. El 12 dice, por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Dice el Señor soberano. Volvemos a leerlo. Por todas partes hay asesinos a sueldos, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Ezequiel? No. ¿Lo dicen los amigos? No. Lo dice el Señor. Ya ni siquiera piensan en mí. Se olvidaron de mí. Levítico 25:36 de la NTV dice así, no le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Ezequiel 23:35. ¿Y por qué te olvidaste de mí y me diste la espalda? Esto dice el Señor soberano. Tendrás que sufrir las consecuencias de tu lascivia y tu prostitución. Nuevamente, vemos aquí cómo Hashem les recalca que se han apartado y olvidado por completamente de él. Y que por ello, tras muchas advertencias, tras muchas oportunidades de arrepentirse de sus malos caminos, sufrirán las consecuencias de sus abominables actos. Sin embargo, dice el versículo 13, ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre, como diciendo el Señor, bravo, ¿no? Bravo, ¿no? Pero así diciendo, bravo, o sea, estás haciendo todo lo que yo aborrezco, ¿no? Pero tú piensas que estás siendo alguien, tú piensas que vas a marcar tendencia, tú piensas que van a recordarte por todo lo que has hecho, claro que te van a recordar, pero como que yo te destruí, como que te deseché para siempre y por completo, ¿no? La Biblia Jerusalén de la tercera edición dice así, ¿podrá tu corazón resistir y tus manos seguir firmes el día que yo actúe contra ti? Yo Adonai he hablado y así lo haré. Señor. Voy a repetirlo, merece la pena. ¿Podrá tu corazón resistir y tus manos firmes el día que yo actúe contra ti? Yo Adonai, yo Hashem he hablado y así lo haré, tal cual. ¿Queremos seguir encubriendo el pecado, hermanos? ¿Queremos seguir siendo orgullosos y no aceptar que hemos fallado delante de Dios, aunque estamos dentro de este remanente? Queremos, como esos 4 leprosos que vimos hace unos cuantos Shabbats,
acceder al arrepentimiento y decir, hey, si nos llega el otro día, inquiriremos, o sea, vamos a caer en iniquidad. Mejor no, mejor arrepintámonos y vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Vamos a reconciliarnos con Dios. Eso fue lo que dijeron esos 4 leprosos, ¿recuerdan? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué es lo que vamos a hacer si el día de hoy nosotros estamos bajo esta condena? Esta condena que claramente el Señor aborrece. Dice la Escritura así, que ninguna condenación hay para los que están en Mashiach. Pero ¿qué pasa cuando las personas cometen esta clase de delitos, esta clase de pecados, y dicen que están en Mashiach? ¿Será válido? ¿Será válido hacerlo porque estamos en Mashiach? ¿Será válido basarnos de su gracia? De esa gracia donde, ay Señor, he caído, me he revolcado en el lodo, pero no pasa nada, porque tú lo pagaste todo y podemos hoy ir delante de ti, sucios, asquerosos, apestosos, porque tú eres amor y porque tú nos has dado esa gracia. Hermanos, la gracia de Dios, es que es increíble, la gracia de Dios es pura, es santa, es justa y es buena. ¿Crees que la santidad tiene algo que ver con la asquerosidad? No. Sed santos como yo soy santo. No lo digo yo, obviamente, que estoy lleno de pecado. Lo dice el Señor. Y yo, como me conviene a santo que he sido llamado, tengo que ir en pos y obedecer a lo que me dice mi Señor, si es que es mi Señor, como yo le digo y como yo le oro. ¿Me explico? Es interesante cómo nosotros podemos apelar a una gracia que no existe. Esa gracia grasosa que le hemos puesto, ¿no? Donde tú peca, no pasa nada, salvo siempre es salvo. ¿Cuál es el problema? Si Cristo ya vino, murió, te perdonó por todo. ¿Cuál es el problema? ¿Caíste? Bueno, no pasa nada. Levántate, venga, vamos. Sí, exactamente, esfuérzate y sé valiente, levántate y anda. ¿Pero qué crees? Primero ponte a cuentas con el Señor. Oye, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce tu condición. Reconoce tu condición. ¿Por qué? Porque no puede haber santidad donde hay pecado, donde hay orgullo, donde hay esa tapa de la que hablábamos hace rato, no recuerdo el nombre. Esa tapa pero de pecado que nos impide a nosotros tener una verdadera vida cristiana, que nos impida realmente tener una verdadera comunión con Dios, como lo estaba pasando con esta gente. Ellos se asimilaron al mundo, se asimilaron a adorar imágenes, se empezaron a acostar unos con otros, todo lo que dice la palabra también en Romanos, que olvidándose del precepto del Señor empezaron a cometer actos aberrantes, adorar a la creación antes que al Creador, adorar a aves, a cuadrúpedos, a cuanta basura. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Así somos nosotros, somos torpes, somos débiles. Por eso mismo necesitamos estar agarrados fuertemente de la mano del Señor. Por eso mismo es necesario estar aferrados a la roca de nuestra salvación. Pero ¿qué creen, hermanos? Por eso es necesario que nosotros apelemos a la gracia. ¿Pero la gracia cuál es? La gracia que nos fue dada. Porque la ley a la verdad nos fue dada, dice la Escritura. Pues su ley, su palabra, dice el salmista, en ella está mi delicia, y en ella yo me deleito, y de día y de noche. Pues claramente esa es la gracia que nos conduce a Él. Antes de Mashiach no podíamos tener esta clara y esta breve conducción. Pero ahora que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando hablo de todas son hechas nuevas es nuestra mentalidad no tiene que ser la misma de antes. Ay, estoy en el proceso, ahí voy en el proceso. Hay que sujetarse y someterse a la voluntad de Dios. ¿Es válido el proceso? Sí, el válido es proceso. Lo que no es válido es que tú estés inquiriendo y estés cayendo y estés tropezando con la misma piedra a cada rato. Porque eso ya va de tu responsabilidad. Eso ya va de tu falso juicio que tienes sobre las cosas que tú piensas que son de Dios. Hace rato hablábamos también en la Parashat de cuando
conceptos propios de quién es mi Dios, a obedecer al Dios de verdad que lo ha escrito en sus mandatos, son completamente diferentes, ¿no? A un Dios que yo le puedo decir, ay, mi papito chulo, ay, Señor, cómo te amo, cómo te abrazo y esas cosas, ¿no? A un Señor, a un Dios que efectivamente es nuestro Padre, que efectivamente nos ama, pero que hay que tratarlo solemnemente. Hay que tratarlo, ¿no? Realmente con respeto. Y es mi padre. Yo, si me explico, a mi madre le trato con respeto. Nos amamos, hay de todo, pero cuando pasa esa ligera línea es faltarle el respeto. Y de esa manera igual. Nosotros podemos caer en esa falsa gracia. Y es necesario que nosotros entendamos y comprendamos todo esto para que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Repito una vez más. Señor, dice aquí, el 12, por todas partes hay asesinos a sueldo, ¿recuerdan? Y dice así, porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano. Tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución. Ahora yo bato las palmas, ¿no? Pero con ira, dice, bueno, no con ira, con coraje, porque lo que has hecho es completamente todo lo contrario a lo que yo te he pedido. Ahora dice así, me encanta esta versión, dice, ¿podrá tu corazón resistir y tus manos seguir firmes el día que yo actúe contra ti? Yo Adonai he hablado y así lo haré. Entonces, dice Ezequiel 36:36, todas las naciones vecinas que hayan sobrevivido, fíjate, que hayan sobrevivido, sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía. Pues yo el Señor lo he dicho y cumpliré mi palabra. Como diciendo, veamos ustedes, cuando desate yo la retribución de sus actos, si podrán seguir siendo valientes, si podrán incluso seguir erguidos, ¿no? Y de pie, así, cometiendo sus mismos actos, como contemplaban las ejecuciones de gente inocente y los actos lascivos que cometían delante de mí. Fíjense, ¿no? Te dispersaré entre las naciones, te esparciré por los países y borraré la impureza que hay en medio de ti. Yo estuve pensando y reflexionando sobre este versículo porque hay muchas versiones que dicen, hay muchas versiones que dicen limpiaré la impureza, ¿no? Entonces podría decir, bueno, entonces el Señor pues pretende limpiarlos, ¿no? Pero ya cuando entras en el contexto te das cuenta de que dice que Él borrará la impureza, y como todos eran impíos e impuros, entonces el Señor los iba a borrar completamente, como lo que pasó con la inundación. ¿De acuerdo? Con lo del arca de Noé. Eliminó completamente la maldad de ese tiempo. Entonces a eso se refiere esta porción. En Ezequiel 12:14 dice así, de 12:14 al 15, a los guardias que los protegen, yo los dispersaré por toda la tierra y a su ejército lo perseguiré hasta destruirlo. Y cuando se encuentren dispersos entre las naciones, reconocerán que yo soy Dios. 16 dice, cuando sea deshonrado, de nuestro texto base, entre las naciones a causa de ti, sabrán que yo soy el Señor. Y fíjate lo que dice en otra versión, el mismo versículo, por ti misma te verás profanada ante los ojos de las naciones. Porque muchas veces, dice aquí, fíjate, dice, cuando yo sea deshonrado, ¿no? Cuando sea deshonrado entre las naciones a causa de ti, sabrás que yo soy el Señor. Como diciendo, cuando me vituperen a mí, por tu causa, entonces sabrá. Pero hay que buscar realmente lo más apegado al original. Y mira lo que dice, por ti misma te verás profanada, o sea, quítame a ti, ¿por qué? Porque como dijimos hace rato, ¿no? Cuando mi madre me decía, tú mismo te castigaste, fueron tus actos y la desobediencia la que te castigó, o sea, yo no fui. Asimismo el Señor, eso es a lo que se refiere, por ti misma te verás profanada ante los ojos de las naciones, y sabrás entonces que yo soy Hashem. La palabra de Adonai se dirigió a mí en estos términos. El versículo 17 dice así, hijo de hombre, los israelitas son la escoria inservible
que queda después de fundir la plata. Son los desechos que sobran, una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro y plomo. Jeremías 6:28 dice así: todos ellos son rebeldes que andan difamando, todos ellos son degenerados. Entonces el 19 dice así: diles esto dice el Señor soberano, dado que todos son escoria inservible, los traeré a mi crisol en Jerusalén. O sea, voy a acabar completamente con ustedes. Yo cuando estaba leyendo esta porción dije, bueno, ¿dónde está la consolación que siempre viene, no? ¿Y qué creen? En esta porción no hay consolación. ¿Pero qué creen? Nosotros sabemos que si estamos en Mashiach, está su consolación con nosotros. Nosotros sabemos que si hemos cometido algo malo, algo que está incorrecto, si hemos pecado contra el mismo Dios, tenemos oportunidad de ser redimidos. Tenemos oportunidad de ponernos a cuentas. Y yo siempre he dicho esto, no me voy a poner a cuentas para ser salvo, ¿no? No, hermanos, se supone que somos salvos y que nuestras acciones tienen que realmente dar evidencia que lo somos. Pero ¿qué pasa cuando una persona ha caído? Se obstruye la relación de él con Dios. Se lastima la relación de él y Dios. Esa luz que tú prendes y está encendida, ¿qué pasa si tú haces un corte en el cable? Pues no va a haber luz. Necesitas nuevamente esa reconexión de cables para que vuelva a haber luz. Necesitas. Dice la palabra que el que encubre su pecado no alcanzará misericordia, pero el que lo confiesa lo alcanzará. Yo creo que el Señor ha sido muy clave y muy directo en estos últimos días, ¿no? En cuanto a si hemos fallado, no nos olvidemos que tenemos boca. El Señor nos ha dado una boca para poder confesar. Así como confesamos de su nombre, así también debemos de confesar si hemos fallado. Así también hemos de confesar porque de esto depende nuestra comunión con Dios. De esto depende que nuestra vida realmente dé ese fruto abundante, ese fruto al 100%. De esto depende que realmente podamos seguir predicando nosotros y que más personas puedan escuchar la verdadera voz de Dios. ¿Por qué? Porque no solo predicamos con nuestra boca, predicamos a los que están alrededor nuestro. ¿Me explico? Con nuestro testimonio, las personas que nos conocen. ¿Qué tienen que decir? ¿Más cosas malas o más cosas buenas de nosotros? O no buenas, sino buenos comentarios quizá. ¿Qué es lo que la gente tiene que decir? Hay personas que dicen, es que a mí lo que diga la gente, la verdad es que se me resbala. Pero no, para un creyente no tiene que ser así, porque nosotros somos la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido llamados a ser sal. Hemos sido llamados a ser evidencia visible, tangible del poder de Dios, de su santidad. Hemos sido llamados a santidad. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Por eso vamos a seguir con esto de los delitos de muerte. ¿Por qué? Porque puede que nosotros estemos inquiriendo en alguno de ellos, pero como no conocemos realmente cómo se procede, cómo se teje el asunto, entonces puede que nosotros estemos amarrados a eso y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ayer entendimos algo acerca de la idolatría. La idolatría puede ser mi madre, mi padre, mis amigos, mi mejor amigo, mi esposa, mi hija. Si yo lo pongo antes que a Dios, si yo le dedico más tiempo antes que a Dios. ¿Sí me explico? Si yo, de hecho, cuando a mí, yo entendí esto muy claro, ¿no? Cuando digo, te adoro, ¿no? Si yo le digo a mi niña, ay, mi amor, te adoro. ¿No me explico? A tu Dios, solo a Él adorarás y a Él solo servirás. Quizás suene muy radical y muy extremista, pero son esas mínimas cosas en las cuales nosotros nos vamos desviando. Y como dice Víctor, hasta nos podemos terminar yendo por las tortas. Nadie está exento de caer. Pero el que cree estar firme, mire de no caer. Ya lo leímos hace rato. Es necesario, hermanos, que nosotros nos examinemos diariamente. Hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a hacer luz. Hemos sido llamados a que otras personas puedan ver en nosotros a Mashiach.
Y asimismo puedan ver la transparencia de nuestras vidas. Que como somos en el trabajo, somos en la calle, y como somos en la calle, somos en la casa, y como somos en la casa, somos en la congregación. A eso hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a pensar en nuestras propias cosas, no hemos sido llamados a asimilar lo que yo creo y en base a eso actuar, no. Hemos sido llamados, hermanos, a los caminos del Señor, a andar en su palabra. Por eso me gustó mucho lo de la parashá de la mañana, ¿no? El complemento, los capítulos 17 y 18. Cuando el Señor dice, hey, yo te mando a que andes aquí, no, que no mires hacia allá, ¿no? Como los caballos, hey, esto es vida para ti. Esto es salud, esto es bienestar, esto es paz. Esto es mi camino, esto es mi voluntad. Mírame a mí solamente. Por eso en Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Mashiach, nuestro autor y consumador de esta gran salvación. ¿No? Si nosotros miramos a Él, claramente no vamos a caer. Y si caemos, seguimos mirando a Él. Y reconocemos que caemos y nos arrepentimos y seguimos. No podemos fingir que nada pasó. Por eso dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no pase más de un día, hermanos, en los cuales ustedes y nosotros, yo principalmente, encubramos algo que hemos hecho y está en contra de la voluntad de Dios. Porque aunque lo hayamos hecho en secreto, los ojos del Señor dicen que están sobre los justos. Están sobre nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor nos está viendo. Porque Él es omnipresente y omnipotente, omnisciente, todo lo sabe. Y esto no es para darles temor, es para que lo amen realmente como dicen o como decimos que lo amamos. Yo me incluyo siempre, ¿eh? Yo siempre estoy dentro de todos. Cuando hay zapes, yo soy el primero que pongo en la cabeza. Así es esto. Así que, hermanos, pues, Shabbat Shalom. Exactamente, Eli. Claro, tu ídolo también puede ser el trabajo. Todas las cosas que vayan por encima de Dios y de su voluntad y de darle la honra y la adoración únicamente a Él, tan solo como decía Víctor en la mañana, no guardar Shabbat. ¿Qué es más importante para nosotros que no guardar Shabbat? ¿No? Asimilemos, meditemos esto, por favor. Observemos esto de una manera pronta, de una manera constante, para que nosotros podamos ver nuestro estado. Y voy a terminar con esto. Acordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es un espejo en el cual nosotros somos llamados a observarnos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, a la vez que nosotros nos vemos en ese espejo y vemos cuán sucio estamos, a la vez esa misma Biblia funge, sirve como agua que te lava, que te limpia. Por lo tanto, todos los días, cada uno de nosotros, yo creo que nos levantamos, nos lavamos la cara y nos vemos al espejo. Por eso es tan necesario que todos los días nosotros observemos la palabra de Dios, la meditemos y sobre todo que la pongamos en práctica. Amén. Pues Shabbat Shalom, hermanos, un abrazo fuerte. Todavía falta un poquillo para terminar Shabbat por acá. Vamos a gozarnos, vamos a seguir gozándonos en el Señor. Vamos a seguir meditando, hay mucho que meditar. Los esperamos el día miércoles, ¿vale? El día miércoles los esperamos para seguir con la continuidad de los delitos de muerte, ¿vale? Vamos a dar lo que es el tema de fornicación a las 20 horas, hora de aquí, local de España, ¿vale? Un abrazo, Shabbat Shalom a todos los que nos están viendo por Facebook. Un abrazo fuerte. Shalom.